Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... El sudor le resbalaba por el cuello, oculto por una larga coleta rubia, hasta la camisa. Demasiado más y la gente detrás de él comenzaría a sospechar de su camisa húmeda. No era propio de él perder la compostura en lo más mínimo, pero ellos no sabían lo que hizo e incluso si no fuera así, no los afectaría tanto como a él. No podían entender el peso de la información que había recibido ni cómo la adquirió podría afectar a su clan en su conjunto. Lo único que había salido remotamente bien era que recibió la información, aunque tal vez hubiera preferido permanecer ignorante. Si las cosas hubieran ido peor, estaría en esta situación y no lo sabría, pero al menos no estaría estresado por eso. Al final, nadie había sido capturado, disminuyó exponencialmente las posibilidades de que las cosas siguieran funcionando horriblemente mal. El hecho de que los asesinatos no estuvieran confirmados seguía siendo preocupante y el conocimiento de que habían comenzado con su cautivo de inmediato lo puso nervioso, pero si los cuerpos eran destruidos, existía la posibilidad de que nadie hiciera la conexión entre los espías y su clan. Por otra parte, eso parecía una ilusión. Las cosas iban a salir mal para él, era un hecho, simplemente porque las cosas iban a salir bien para el chico. Los dioses de arriba sabían que la fortuna de su hermana favorecía al ex príncipe Uzumaki. Sin embargo, sus propias acciones ciertamente no ayudaron en ese sentido. Sin duda, enviar espías había sido algo bastante arriesgado. Su clan ya tenía una historia menos que positiva con los lobos y eso no fue ayudado por el envío de espías a su país conocido. Por otro lado, conociendo a los lobos como lo hacían, no podía justificar no enviarlos tampoco. Y aunque el costo de obtenerlo había terminado excediendo su valor, la información que le devolvía era importante. Algunas de las cuales se utilizarían tan pronto como pudiera, en un esfuerzo por evitar cualquier retribución que pudiera surgir si se enteraba de quién era, en última instancia, responsable de la muerte o las graves heridas de varios lobos. E incluso si el clan Yamanaka no fuera elegido como el perpetrador, Konoha probablemente estaría conectado de alguna manera y eso era lo suficientemente cercano para que él se preocupara. Realmente debería haber obtenido algunas cintas para la cabeza extranjeras, o al menos hacer que los espías se rascaran su propio par para la misión y las reemplazaran más tarde. 2 de ellos necesitaban ser eliminados en este punto, de todos modos, así que no había razón para que nadie dudara de que habían huido como shinobi rojos en lugar de morir como espías por orden del jefe de su clan. Ni siquiera quería pensar en lo que podría pasar si Kusina se enterara de esto. Eso sería una auténtica pesadilla. Tsume, sin embargo, necesitaría escuchar sobre esto. No se hacía ilusiones de poder chantajear a la mujer, no cuando estaba casi garantizado que alertaría a los lobos de la participación de su clan, pero ciertamente podría comenzar a mejorar las relaciones entre los dos clanes. Tanto como podía, de todos modos, tenía muy poco control en estos días, pero al menos Kusina estaba sufriendo por eso. ¿Ella quería el clan? ¿El poder y la responsabilidad que conlleva? Bien, pero también tuvo que lidiar con los aspectos más desagradables del liderazgo. Si se enfocara solo en el clan Yamanaka, estaría bien, su hija aún administrando el clan, aunque a un nivel muy reducido después de la toma de control de Kusina, se habría encargado de eso, pero también estaba tratando de restablecer su propio clan moribundo. Llevaba mucho peso, sí, pero la mayor parte de ese peso ya había caído en la tumba. Iba a costar mucho trabajo sacarlo. Si quería alguna posibilidad de revivir a su clan ancestral, tendría que dejar ir a su propio clan, aunque todos sabían que eso no iba a suceder. Era más probable que intentara usar su clan para sacar el suyo solo para que ambos cayeran completamente en la tumba. De acuerdo, eso era un poco sombrío, pero realmente no le gustaba la idea de que su clan estuviera en manos de otra persona, simplemente no le sentaba bien. Ahora, si ella era la Kusina, recordaba que podía aceptarlo, pero la pérdida de su hijo la había golpeado mucho. Que pudiera escuchar sus acciones y poder verlo de vez en cuando desde la distancia no ayudó en nada, solo la hizo más desesperada por recuperar lo que se había perdido. Esa desesperación, por mucho que hubiera llevado a la pérdida de dicho hijo, también lo mantenía alejado de ella. Y cuanto más lejos estaba él, más desesperada se volvía ella. Lamentablemente, esa mentalidad no lo convirtió en el mejor líder de nada, y mucho menos en su precioso clan. Sin embargo, mucho podía hacer al respecto en este momento. Al menos, podía hacer mucho por sí mismo. Y por eso, al menos, la información que le trajeron fue invaluable. Inuzuka en Wave. Estaban trabajando con los lobos y eso significaba que necesitaba trabajar con ellos.
No era la mejor protección a la que podía aspirar y no significaba mucho si se corriera la voz sobre sus espías y la ira de los lobos cayera sobre él, pero tenía la mayor posibilidad de éxito y, lo que es más importante, daría frutos. Si tenía mucha suerte, podrían recuperar a su clan, aunque era poco probable. Pero él no era de los que miraban a un caballo de regalo en la boca. Los Inuzuka estaban aliados con los lobos y él ya había estado buscando una manera de vincular a su clan con los lobos de una manera más pacífica que su historia pasada. En realidad, era un curso de acción bastante obvio que necesitaba tomar. El desastre en Nami no Kuni todavía le molestaba, pero no podía permitir que eso obstaculizara sus intentos de hacer lo correcto por parte de su clan. Mucho había cambiado, mucho se había perdido, necesitaban estabilidad para poder volver a crecer a su estado anterior y eso nunca sucedería sin ayuda externa. Y con Kushina enfocándose en su hijo, los Yamanaka se beneficiaron hasta cierto punto de su vasallaje. El dinero era bueno, no lo malinterpretes, fue un largo camino para comenzar a deshacer el daño causado por los lobos airados, pero había una cantidad limitada de dinero que podía hacer para estabilizar su clan cuando venía de afuera y podía cortar en cualquier momento. Necesitaban poder mantenerse a sí mismos, pero eso fue un poco difícil cuando Kushina y Uzumaki los vieron acostados allí con las piernas rotas por una mala decisión de ir en contra de su hijo y decidieron cortarlos. Una lástima también, porque Naruto estaba a punto de ayudarlos a levantarse y brindarles la atención que necesitaban para volver a su estado anterior. Ahora, a menos que pudieran encontrar a alguien que les ayudara a volver a crecer las piernas, estaban condenados a permanecer lisiados mientras existiera Uzumaki. Y aunque eso en sí mismo podría no ser por mucho tiempo, también había una gran posibilidad de que el fin de Uzumaki también estuviera allí. Por supuesto, había aprendido más que los lazos entre los lobos y los Inuzuka. Se habló de otra aldea, Saun, le habían dicho, activa en la zona. Lo más probable era que se estuviera construyendo un puesto de avanzada en un esfuerzo por aumentar la seguridad de Nami no Kuni, pero incluso si solo estuvieran allí en un trabajo, era posible que hubiera una buena relación entre Wave y la pequeña aldea Shinobi. Así que esa era siempre una opción si necesitaban salir del control de Kushina. El clan estaría bastante molesto y no fue la mejor de las ideas, pero no es como si realmente tuvieran algo que perder en este momento. Uno podría discutir su estado, pero en este punto era una maldita broma y todos en el clan lo sabían. No eran un clan importante de Konoha, eran los vasallos de un clan que poseía solo 2 miembros. Fue patético. No le importaba que dicho clan poseyera más estatus que los demás juntos, el hecho de que ni siquiera fueran considerados un clan completo todavía lastimaba su orgullo. Sí, ahí estaba, orgullo. Era casi lo único que les quedaba e incluso estaba bastante empañado en este punto. Le pareció casi gracioso que terminara de esta manera, considerando que fue el orgullo lo que los llevó a este punto. El orgullo de su hija por su familia chocó con el orgullo del joven Naruto como shinobi y heredero para comenzar el problema que solo se exacerbó por el orgullo del clan Yamanaka por su heredera. Pero Naruto lo hizo mejor que el orgullo del clan, trajo consigo el orgullo de una manada. Y ahora, después de que el orgullo debería haberles enseñado a todos una lección, era todo lo que les quedaba a lo que aferrarse. Qué cruel era el mundo. Por otra parte, nunca había sido tan tonto como para creer lo contrario. Era un shinobi, un realista y, con orgullo o no, tenían un problema muy real. Ahora solo era cuestión de encontrar la mejor manera de solucionarlo. Pero incluso eso necesitaba dejarlo en espera por el momento, porque al menos Konoha necesitaba saberlo. No harían nada, lo sabía, pero necesitaban ser conscientes de la amenaza que no solo estaba cerca, sino que había estado dentro de ellos. Dicho esto, había pocos que aceptarían lo que dijo solo porque no creerían que había alguna forma de que algún grupo secreto hubiera logrado infiltrarse y establecer una base de operaciones, sin importar cuán pequeña, dentro de las grandes murallas de Konoha. Solo otro ejemplo para mostrar las fallas del orgullo. Aún así, era necesario que se supiera que el grupo que había puesto a su propio clan de rodillas ante sus narices, algo en lo que la gente todavía no le creía, se apoderó de un país cercano. Dejaría fuera la parte sobre el Inuzuka, por supuesto, no le haría ningún bien revelar eso. Con Nara y Akimichi distanciándose desde que se convirtieron en el clan vasallo de los Uzumaki, necesitaba aliados ahora más que nunca. Pensando en ellos, echó un rápido vistazo a Chouza y Shikaku, quienes parecían hambrientos y aburridos, respectivamente, como siempre lo habían hecho. Era como si nada cambiara para ellos, a pesar de que sabía que Shikaku estaba constantemente repasando todo lo que escuchaba en reuniones como esta.
El hombre era un planificador, siempre lo había sido, y nunca había que pensar demasiado si eso reducía el esfuerzo que tenía que gastar al final. Si alguien creyera lo que planeaba decir, sería él, aunque no lo mostraría ni expresó ningún apoyo para indicar que lo hizo. Sume, supuso, también lo haría, pero ella no contaba exactamente considerando que era parte de las noticias que estaba a punto de impartir a los ocupantes de la habitación. De hecho, su reacción sería algo que buscar. Dependiendo de cómo ella respondiera ahora y después de que él se acerque a ella más tarde para sentir algún tipo de arreglo entre los clanes, le dejaría saber si ya se había enterado de su error. Su propio espía había regresado ayer, lo que significaba que ella podía saberlo. Por supuesto, si ella aún no lo sabía, esa era una razón de más para que se acercara a ella ahora. Cuanto antes se hiciera esto, mejor, aunque podría ser contraproducente espectacularmente si ella creía que él solo se alió con ella porque acababa de enojar a los lobos. Sin embargo, una falta de conocimiento del evento por parte de ella sería un buen augurio para él. Significaba que no estaba tan arriba, que a los lobos no les importaba informarles sobre lo que hacían sus compañeros del clan, o que los lobos aún no sabían quién estaba detrás de los espías y, lamentablemente, la muerte de sus compañeros de manada. Eso era algo que ciertamente no había tenido la intención en lo más mínimo. También era muy probable que fuera la razón principal por la que este plan podría fracasar. A los lobos no les gustaban los espías, era comprensible, pero si a Naruto no le importaba demasiado, y estaba seguro de que, al menos, el joven entendería sus acciones, el Yamanaka podría hacerlo bien. Por otra parte, el Yamanaka no tuvo nada que ver con eso, lo hizo. Naruto era igual de probable que lo distinguiera, incluso si no sabía que era todo él, y dejar al clan como estaba para ir contra el clan en su conjunto. Demonios, por lo que sabía del chico, medio esperaba que empezara a vender flores. Eso puede sonar extraño, pero desde que la gente empezó a confiar menos en los Yamanaka, las misiones que habían podido asegurar se redujeron enormemente de lo que solían ser. Por eso, la mayor parte de sus ingresos provenían ahora de varias floristerías y servicios de jardinería. Si Naruto se sintiera especialmente enojado, no había duda de que sufriría una pérdida para comenzar a enviar flores y venderlas a un precio tan bajo que destruiría el pequeño negocio que Yamanaka logró ganar. Entonces dependerían de Kushina para todas sus necesidades financieras. Sin embargo, quizás eso podría llevarla a dejarlos. Sus arcas eran vastas, pero también finitas. Tampoco era como si estuviera haciendo algo para agregarles, ya que casi todos sus activos eran líquidos. Realmente podría funcionar, se dio cuenta, pero también era bastante arriesgado. Después de todo, después de que ella dejó de apoyarlos, ¿cómo iban a mantenerse a sí mismos? También estaba el hecho de que Kushina realmente no estaba pensando en las cosas en estos días. No le sorprendería demasiado si ella estuviera más que dispuesta a vaciar las arcas de Uzumaki en sus intentos por recuperar a su hijo. Esto realmente era un desastre, no importaba cómo intentara mirarlo, y no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de arreglarlo. Sin embargo, Naruto no parecía tener nada en contra de Ino, tal vez ella podría hacer lo que él no pudo y restaurar el clan. Ella había demostrado una competencia sorprendente cuando él la había empujado a esa posición antes. Él había esperado que ella tuviera éxito, por supuesto, y siempre estaba disponible para asegurarse de que todo saliera bien, pero su princesita se había adaptado al papel rápidamente, mucho más rápido que él. Y había sido entrenado antes de asumir el cargo. No entrenado como en las lecciones que él le había impartido en ese momento, sino entrenamiento real al lado de su padre mientras trabajaban juntos en los negocios del clan. Fue bastante notable y su impulso por deshacer lo que tenía causa fue admirable. Tenía que preguntarse si su mayor acción como jefa del clan no fue criarla para que ella pudiera quitarle el puesto y corregir sus errores. Era un pensamiento triste, pero la idea de que su clan estaría a salvo en sus manos lo consolaba. Ahora era solo cuestión de quitarlos del pulgar de Kushina. Quizás debería intentar reparar las relaciones entre los dos. Por el lado de Kushina, los beneficiaría, y con Ino en una posición favorable con Naruto, él puede estar dispuesto a ayudarla a recuperar su clan, especialmente cuando era prácticamente suyo antes de que Kushina lo robara. Parecía que necesitaba volver a charlar con su hija, una que probablemente también incluiría a su amiga Uzumaki. No estaba seguro de dónde se encontraban en este lío, pero su determinación de aprender todo sobre la situación en la que se encontraban estaba más allá de lo que esperaría de cualquier genin nuevo. Naturalmente, lo sabía, porque eran muy conscientes del hecho de que eran parte de este lío y no solo los afectaría ahora, sino en el futuro.
Ino estaba madurando rápidamente desde la frágil en la que se había convertido en la academia e incluso la ingenua Naruko se estaba volviendo loca y observando las consecuencias de sus acciones. Fue antes de lo que imaginaba, pero tal vez llegó el momento de la próxima generación. Él y el resto de la gente mayor habían pasado por mucho y se mantuvieron firmes en sus caminos, pero se avecinaba un cambio, liderado por una manada de lobos. Su generación simplemente no estaba preparada para eso, no fueron lo suficientemente adaptables para detener la propagación del fuego salvaje desatado por un joven con la mentalidad de un shinobi muchas veces mayor que él. Sí, tan pronto como hubiera asegurado el clan, iría a Ino y él daría un paso atrás para actuar como asesor. Necesitaban una mente joven para mirar el mundo de nuevo y detectar todo lo que pronto se marchitaría y moriría en esta nueva era de shinobi. Pero como dijo antes, primero necesitaba advertir a la generación actual de la próxima transición. No podía salir y decirlo, pero podía dirigir su mirada hacia el centro de la tormenta para que tuvieran la oportunidad de reconocerlo por lo que era. Shikaku lo entendería, Tsume lo sabía, pero el resto sería capaz de comprender lo que estaba sucediendo. Chouza no era del tipo que se preocupaba por este tipo de cosas, Shibi siempre estaba preparado para adaptarse para asegurar la supervivencia de la colmena y actuaría cuando encontrara la mejor oportunidad, y así, y la totalidad del clan Hyuga en eso, cree que la tormenta que se avecina no será rival para su clan. Intentarían capear la tormenta. Fracasarían. No sabía cómo se lo tomaría el Sarutobi, Hiruzen ya lo había descubierto y les había informado, y no había forma de saber la respuesta de Kushina. Fue una suerte que hubiera suficiente ruido en la habitación para evitar que otros escucharan el nervioso golpeteo de su pie. No era bueno que los demás supieran que estaba incómodo por algo y que toda la habitación lo habría sabido si hubiera estado mucho más silencioso. Como era solo una leve disminución en el ruido, probablemente habría alertado a Tsume sobre su nerviosismo. No era la mejor impresión que podía causar antes de que intentara aliarse con ella para estar seguro. Solo escuchó a medias lo que fuera que se estaba discutiendo en la habitación, nada de eso llamó su atención y fue Kushina quien necesitaba saberlo al final. En este punto, era poco más que una figura decorativa. Sin embargo, cuando Hiruzen preguntó si había algo más que traer ante el consejo, rápidamente se puso de pie y se puso de pie. ¿Sí, concejal Yamanaka?, preguntó el anciano Hokage. Se habló de él entrenando a su hijo para el puesto, pero aún no se ha verificado nada. Sería bueno para el anciano shinobi finalmente liberarse de las cargas asociadas con el manto del Hokage. Los dioses de arriba sabían que se merecía unas vacaciones muy largas. Me han llamado la atención algunas noticias, Hokage-sama, y pensé que era mejor llamar la atención de este honorable consejo para que todos podamos estar informados. Muy bien, proceda. Por supuesto. Muchos podrían reconocer esto como un asunto muy cercano a mí y a mi clan. Es por esto que hemos estado haciendo todo lo posible para mantener un registro de toda la información al respecto, llegar al punto. Inuzuka Tsume siempre había estado impaciente y su interrupción demostró que seguía siendo verdad. Tampoco le habían gustado las palabras floridas, algo bastante extraño considerando su lugar en el consejo. Al menos, podría servir para ser un cambio refrescante cuando dejara que se escuche su propia opinión. Sin embargo, le envió una media mirada, tanto por su interrupción como porque esta noticia tenía algo que ver con su clan. Fue por esa razón que continuó mirándola a los ojos mientras continuaba. Los lobos se han movido de nuevo. Dijo claramente. Nami no Kuni está bajo su dominio. Si el leve agrandamiento de sus ojos era una indicación de que entendía el significado detrás de su mirada aguda. El hecho de que ella no hubiera creído previamente en los lobos solo respaldaba este hecho. Kushina, por otro lado, se burló. Siempre hablas de estos misteriosos lobos, pero todavía no he visto ninguno. Estamos en Konoha, ¿cuánto tiempo podrían mantenerse en secreto? No se dio cuenta de la forma en que Shikaku, Hiruzen y dos de los ancianos se volvieron para mirar al tercero. Danzou, de manera muy divertida, hizo todo lo posible por parecer inocente. Puedes creer lo que quieras, pero ellos están ahí fuera y de hecho se apoderaron de un país. Dijo Inoichi. Solo quería que todos estuvieran al tanto, si eliges no actuar en consecuencia, es asunto tuyo. Antes de que pudiera comenzar una discusión, Hiruzen habló. Supongo que eso explicaría la carta que recibí poco antes de la reunión. Originalmente tenía la intención de mencionarlo más tarde, después de haberme asegurado de tener toda la información relevante, pero supongo que ahora es un momento tan bueno como siempre. Toda la atención se dirigió al Hokage. ¿Qué carta? ¿Qué tenía que ver con los lobos que Inoichi decía haberse apoderado de Nami no Kuni?
Los lobos, como ha dicho Inoichi, continuó el Hokage. Son bastante reales. Más que eso, recientemente han encontrado el favor del daimyo porque él los ha declarado una casa noble de la corte imperial de bomberos. Y eso tomó incluso a Inoichi con la guardia baja. ¿Una casa noble? Eso fue completamente inesperado. Aquellos que no habían creído a Inoichi anteriormente parecían tanto sorprendidos como avergonzados. Incluso Kusina parecía un poco humilde, pero todavía no creía que estuvieran operando en Konoha hasta que Danzo habló. Ellos ya tienen una base establecida dentro de la aldea. Viendo que el papeleo para el cambio de propiedad se realizó esta mañana y, sin embargo, ya están presentes, podemos confirmar que han estado en la aldea de manera no oficial durante algún tiempo. Esos quienes frecuentan la zona han mencionado que el grupo ha estado presente durante más de un año. ¿Así de largo? Interrogó Shikaku. Más. Danzo corrigió. Los lobos se formaron aquí en Konoha hace casi 2 años y medio, por alguien que recientemente ha salido del armario como un hombre que se llama Tsukiyomi. Solo algunos de ellos notaron la forma en que Tsume se tensó con la noticia. ¿Y desde cuándo lo sabes? Interrogó Yashi. No le gustaba que su clan, que todo lo veía, hubiera extrañado de alguna manera a este grupo en Konoha durante años. Aproximadamente 2 años ahora, comenzaron como seguridad privada, supongo que se podría decir. Me costó un poco no sonreír ante sus palabras. Después de todo, la seguridad privada es lo que comúnmente llamó sus fuerzas de raíz. Por la expresión mucho menos divertida de Hiruzen, era obvio que el Hokage entendía la referencia. Bien, no le vendría bien ser el único en apreciar el juego de palabras. Aunque disfrutar realmente no era aplicable en este caso, estaba seguro de que Hiruzen estaba bastante molesto. Aún así, al menos lo había entendido. Eso contaba para algo, ¿no? ¿Quién es la seguridad privada? Preguntó Shibi. Evidentemente, incluso él estaba intrigado por esto. Tsukiyomi, supongo. No fue difícil ver la diversión en los ojos del viejo Arauk, aunque el resto de su rostro permaneció tan inexpresivo como la piedra. El solo hecho de que estuviera divertido, sin siquiera tomar en consideración cómo estaba dejando que se notara en la más mínima cantidad, fue un poco perturbador, honestamente, y puso nerviosos a todos los que lo notaron. Veo. Shibi estaba menos que complacido con la respuesta, pero contento con dejarlo así, probablemente creyendo que sería inútil pedir más aclaraciones. Sin embargo, para sorpresa de Inoichi, Tsume fue quien buscó más información. O estaba tratando de crear una cobertura o, en general, tenía curiosidad. En realidad, estaba apostando por el segundo. Ella no era conocida por ser taimada o astuta, y podría entender si ella no tuviera tanta información sobre la figura oscura con la que se había aliado a su clan. ¿Y tenemos alguna idea de quién es este Tsukiyomi? Ella preguntó. ¿Sabemos algo sobre él? Por supuesto que sí, Tsume. Danzou respondió con una sonrisa condescendiente que inquietó a todos los presentes. ¿No se suponía que el viejo shinobi actuara así? ¿Qué demonios lo había iluminado? Es el daimyo de Nami no Kuni. ¿Qué? Era un pensamiento bastante general, uno que no podía cansar a una sola persona dentro del grupo. Las únicas 2 excepciones fueron Hiruzen y, por supuesto, el propio Danzou. ¿Es el daimyo? Interrogó Shikaku, más para sí mismo que para nadie. Su siguiente pregunta, por otro lado, fue dirigida a toda la habitación. ¿Era el daimyo cuando formó a los lobos como su fuerza de seguridad privada? No por lo que podemos decir. Respondió Hiruzen, lanzando una mirada furiosa a su antiguo compañero de equipo. Mientras me acercaba, nuestro daimyo apoyó a este Tsukiyomi en su posición como el próximo daimyo de Nami no Kuni. Formando una alianza, inmediatamente, por lo que podemos decir, le ofreció un puesto dentro de la corte al nuevo daimyo. Podemos asumir que los lobos fueron utilizados para asegurar su posición como daimyo en primer lugar, y con la casa de los lobos siendo parte de la corte imperial de bomberos, son tan buenos como sancionados por el daimyo de Inokuni. Entonces los hombres del saco de Inoichi eran reales. ¿Y ahora tienen el apoyo del daimyo? Era la primera vez que Chouza hablaba en toda la reunión. Eso es correcto. Bien. Se encogió de hombros el jovial Akimichi. Con un poco de suerte, los restaurantes de mi clan tendrán más clientes. ¿Alguna idea de cuántos habrá en Konoha? Nadie estaba realmente sorprendido. Cuando estaba fuera del campo de batalla, Chouza estaba bastante relajado y como Akimichi, naturalmente, estaba más interesado en sus restaurantes que en el hecho de que habían sido infiltrados. Konoha todavía estaba de pie, ¿no?
Eso era suficiente para él. Después de todo, no tenía sentido preocuparse por algo que ya había sucedido. No sabemos cuántos estarán aquí, pero no me sorprendería que el número fluctúe con regularidad. Últimamente están operando de manera más abierta, deberían convertirse en algo común. ¿Y cómo sabremos quién es un lobo y quién solo está usando un disfraz para entrar? En esa nota, ¿cómo sabremos que no están traficando shinobi extranjeros? Tendrán una identificación especializada como parte de Inokuni, pero más allá de eso, no hay mucho que podamos hacer. Nunca ha habido una situación como esta antes y tratar de detenerlos o imponerles nuevas medidas de seguridad es probable que gane la ventaja. Ira del daimyo. Eso es bastante problemático. Comentó Shikaku. ¿Se supone que debemos dejarlos entrar? Deben ser tratados como samuráis de Inokuni o enviados diplomáticos. Las mismas reglas se aplicarán a ellos como ciudadanos de Inokuni. El único problema importante es la identificación. No dudo que usen las máscaras por más de solo su efecto estético y cualquier otra cosa que pudiéramos probar que no implicara que se revelaran a sí mismos se copia con demasiada facilidad para ser de alguna utilidad. El Nara dio un profundo suspiro. Intentaré idear algún tipo de sistema, pero tendremos que ponernos en contacto con ellos en algún momento y dudo que aprecien que Ambu simplemente aparezca en su puerta. ¿Tenemos alguna manera de hacer esta? Preguntó. Desafortunadamente, no en este momento. No era una mentira por parte de Hiruzen, Naruto todavía estaba fuera de Konoha en ese momento, probablemente con los lobos, por lo que tendrían que esperar hasta su regreso. También evitó que la gente supiera que él estaba al tanto de la participación de los lobos y Naruto con ellos durante tanto tiempo. Inoichi, sin embargo, no compartía los mismos pensamientos. Siempre podemos contactarlos a través de Genin Naruto, soy consciente de que tiene vínculos con ellos. Admirablemente ignoró las miradas que le enviaron Hiruzen y Kushina. E incluso si no puede hacerlo por sí mismo, seguramente podrá dirigirnos a alguien que pueda. ¿Estás seguro de que está involucrado con ellos? Yashi se preguntó cómo afectaría esto a la cena a la que planeaba invitar al Genin. De una manera, tener vínculos con una nueva casa noble no era algo malo. Por otra parte, los lobos eran menos populares en Konoha en este momento, y solo recientemente se habían hecho presentes oficialmente. No sé hasta qué punto, pero sé que tiene vínculos con ellos. El primer ataque a mi clan fue una advertencia, una declaración oficial y él estaba presente flanqueado por 2 lobos. Parte de ellos o no, los conoce. Veo. Si nada más, la cena le permitiría sentir la relación del joven con los lobos. Solo eso fue razón suficiente para que él siguiera adelante. Además, los preparativos ya habían comenzado y necesitaba agradecerle en nombre del clan. Ya era vergonzoso que no lo hubiera hecho antes. Bueno, creo que eso es suficiente sobre el tema por ahora. Gracias por mencionarlo, Inoichi. Sin embargo, con todo lo dicho, creo que voy a cerrar esta reunión. Nadie estaba a punto de discutir con el Hokage cuando todos se levantaron y se dispusieron a irse. Desafortunadamente, el trabajo de Inoichi aún no estaba terminado. Klaneatsume, ¿podría darme un momento de tu tiempo? Solo sabía que este iba a ser un día largo. Continuará.